chavales? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Datos importantes, como siempre. Teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis seguir mandando los mensajes sobre los temas de martes a viernes. Y a partir de 2 semanas, todos los días, vamos a estar emitiendo todos los días, gracias a vuestro apoyo. Suscribiros al canal para que podáis ver el contenido que hemos subido anteriormente y el que estamos haciendo el día de hoy. Y recordar que si lo que queréis es escucharnos por radio, con el enlace newhfm.es, en cualquier parte del mundo nos podéis seguir escuchar, que pues siempre mandamos un abrazo muy cariñoso a toda la gente de la habla hispana que sabemos que nos sigue. Y bueno, echando todo este rollo, vamos a la parte importante del programa, que son los colaboradores, que sois vosotras. Está con nosotros Vanessa Mariposa, que es terapeuta holística. Vanessa, bienvenida a un programa más. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y tenemos a Alexandra Coradi, que es coach y terapeuta holística. Alexandra, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Santiago, gracias. Pues si estamos listos, vamos al tema, que son temas complejitos, son temas delicados, eh, por el dolor y trabajo que nos cuesta despedirnos de nuestros seres queridos, y hoy vamos a hablar de los duelos, ¿no? Pero antes de empezar con el tema y a ver herramientas, qué podemos hacer, qué no, o cómo vivirlos, Alexandra, ¿para ti qué es un duelo? Cuando hablamos de un duelo, ¿qué es para ti? Pues un duelo es una adaptación, un proceso en el cual nos adaptamos ante una pérdida, pero que, como bien has dicho, puede ser de un ser querido, pero no solamente, también puede ser una pérdida de un trabajo, de una cosa, de una relación, de, de cualquier cosa. Sí, es bueno que toques ese punto, porque muchas veces cuando hablamos del duelo nos concentramos en los seres queridos, pero no nos damos cuenta que un duelo es cualquier pérdida, ¿no? Puedes tener un duelo por perder Mm, una casa, un trabajo, un lugar, una mascota o cualquier otra cosa. Es importante que exactamente. extendamos, ¿no? Eso a los duelos. Vanessa, cuando hablamos de duelo, ¿para ti qué es un duelo? Un duelo para mí es el desapego, ¿no? De algo que le has tenido cariño o a un trabajo, ¿no? Por ejemplo, que has tenido un tiempo en ese trabajo y te ha aportado algo y tienes que despedirte del trabajo, de una amistad que a lo mejor se rompe por cualquier circunstancia. Es que, claro, el duelo son muchas cosas, una mascota que se te va o la tienes que dar por alguna razón que no sabes por qué, pero la tienes que dar, porque eres alérgica, por ejemplo, y tienes que dar a tu perro. Es soltar, ¿no? Es el desapego, trabajar el desapego. Casi siempre es eso, el desapego, el poder trabajar al tener algo y no volver a tenerlo, o no volver a verlo, o no volver a trabajar en eso que a lo mejor tú te sentías bien y empezar algo nuevo. Es otro aprendizaje más, como vamos hablando cada vez que hablamos, es un aprendizaje más. Claro, la cosa es que tenemos que empezar a aprender más rápido o aprender menos trágicamente, ¿no? Porque hasta ahora lo llevamos un poco mal, sobre todo esto de los duelos, y estoy totalmente de acuerdo con vosotras, ¿no? Tiene que ver con esa ilusión, y hablo de ilusión, de pérdida de algo que queremos, ¿no? Porque en primer lugar, nunca somos dueños, nunca somos poseedores, por ahí ya vamos mal. Y en segundo lugar, claro, trabajamos tan poco, nos enseñan tan poco desde que somos pequeños a que la vida es eso, o sea, es ir perdiendo cosas que no estamos preparados. Y después, cuando podemos estar preparados, nos da miedo prepararnos. O sea, nos cuesta mucho trabajo meternos en estos temas por lo doloroso que es. Ahora, Alexandra, ¿por qué nos cuesta tanto hacer estos duelos? ¿Por qué nos cuesta tanto sobrellevar estas pérdidas? Pues tú mismo lo acabas de decir, Santiago, pues por lo doloroso que es, ¿no? Porque normalmente pues no queremos afrontar ese dolor o traspasarlo, porque ahí está el trabajo, ¿no? En traspasar ese dolor, en sentirlo. Realmente para poder hacer un duelo y que no quede ahí, el poder trascenderlo, hay que sentirlo y hay que abrirnos a ese dolor y sentirlo, ¿no? Y experimentarlo, darnos ese tiempo, ese espacio para poder llorar, sentir rabia, lo que sea necesario, pero no reprimirlo y hacer como si no hubiera pasado nada, que es lo que nos solemos hacer, ¿no? Como camuflar el dolor, no querer sentirlo. Mm. Sí, que por otro lado, no pasa nada el hecho de que queramos sufrir lo menos posible, pero si sabemos que tenemos que pasar por ahí, porque vamos a pasar por ahí, ya sea con una mascota, con un ser humano, con un trabajo, con un lugar,
¿no sería más inteligente prepararnos un poquito? Que es algo que no hacemos. Vale, esa misma pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo hacer estos duelos y sobrellevar estas pérdidas? Porque estamos en un momento de no te quieres separar de algo que quieres. Entonces, es un conflicto también contigo mismo, ¿no? El luchar con algo que tienes que soltar, que realmente no quieres soltarlo, que es algo que tú quieres tener contigo, ¿no? Entra también un poco el ego, ¿no? Porque por ejemplo, en la muerte, ¿no? En el dolor de la muerte, la persona que se va en realidad no lo siente. Lo que tenemos que soltar, lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que aceptar, sobre todo aceptar y reconocer que es una etapa de la vida, que la persona se va y que nosotros nos quedamos y que tenemos que seguir avanzando y no te puedes quedar en el dolor y en el sufrimiento, sino que aceptar ese dolor, saber que está ahí, reconocerlo, pero que no se haga poder de ti, o sea, que no se apodere de ti esa tristeza, esa pena, sino que, vale, hay que trascenderla, ¿no? Como decía ella, hay que trascender esa pena, ese dolor, pero hay que mirarlo, no dejarlo ahí como que no ha pasado nada porque en cualquier momento sale. La herida Es el va a problema. volver. Claro, que es el problema, que muchas veces lo ocultamos, ¿no? Tratamos de hacer como que no pasa nada, pero sí pasa a todos los niveles. Entonces, imaginaros que vamos acumulando esos duelos pequeños, medianos, grandes, sin gestionarlos. Pues llega un momento que reventamos. Por algún lado reventamos, ¿no? Sin darnos después cuenta y asociar la causa con el efecto. A ver, yo lo tengo bastante claro. Para empezar, tiene mucho que ver con la falta de educación emocional que tenemos, ¿no? O sea, no nos enseñan. Si a nosotros desde pequeños nos enseñaran cómo gestionar ese tipo de cosas que son totalmente naturales, o sea, que no hay que verlos de una forma dramática, trágica, y si además nos metiéramos un poco en filosofía y entendiéramos un poco más cómo es la experiencia de la vida, que es completamente perfecta, que no pasa nada. Claro, lo viviríamos de otra forma, porque de verdad que tenemos una forma muy trágica de vivir los duelos y es complicado desde ahí, porque hay quien tiene suerte y nada más tiene un duelo. Pero claro, normalmente nos van a tocar unos cuantos, entonces es interesante. Ahora, Alexandra, ¿los duelos tú piensas que son necesarios o los podríamos sacar de la ecuación? Depende de del nivel de conciencia. Entonces, si el nivel de conciencia es elevado, pues tú ya entiendes que la muerte pues no existe realmente, que es un paso más y luego también, sobre todo, pues aprendes que este desapego, esta muerte, pues te viene a traer, siempre nos viene a traer regalos, no nos viene a traer aprendizajes. En mi caso, pues me ha traído el aprender a vivir más, ¿no? De cómo quitarle tanto peso a las cosas. Y bueno, si lo ves desde otro punto de conciencia un poco menos elevado, pues sí que hay que traspasar ese duelo, ¿no? A las personas que son muy apegadas emocionalmente. O sea, digamos que si te metes en el mundo de la emoción, hay que traspasarlo y si ya te pones en el mundo del sentir o en la parte del sentir, pues no es necesario porque ya se entiende, ¿no? Que todo es por algo y que hay mucho más que todo esto, ¿no? Claro, Y, es que es importante lo que estás comentando porque si vemos los duelos de entrada como algo necesario, estamos creando esa realidad, ¿no? O sea, estamos atrayendo los duelos porque son necesarios. Entonces, ahora vamos a dar una vuelta de tuerca a ver qué tal nos queda después de que Vanessa nos conteste la misma pregunta. ¿Los duelos, necesarios o los podemos crear de la ecuación, Vanessa? ¿Tú qué piensas? Hombre, un duelo depende también, como dice ella, el nivel de conciencia de cada uno. Yo, por ejemplo, las muertes ya las tomo como un aprendizaje y algo que hay, tiene que pasar, ¿no? Lo veo como algo natural, como un cambio, ¿no? Trasciende la persona, ¿no? Ha tenido su aprendizaje en la vida y pasa. Entonces, también depende del nivel de conciencia de cada uno. Una persona va a tener el duelo de una forma, lo va a tener que vivir de una forma, va a tener que despedir, hacer cartas, tratarlo, a lo mejor no lo pasa en un mes, son 3 meses de duelo lo que esa persona tiene, depende muchísimos factores también de cómo él haya trabajado también su inteligencia emocional y su desapego anteriormente. Va a ser más Ujú. fácil, menos fácil. Mm, claro, es que Sí, cada lo uno tiene bueno, su nivel, pero no lo puedes evitar, lo tienes que pasar de una forma u otra, lo tienes que pasar. claro, aquí lo bueno y lo malo es que depende de uno mismo. Yo se los digo.
Digo, ¿sufres cuando hay un duelo? Sí, digo, pues es necesario. En el momento que dejes de sufrir, ya no será necesario. Es así de fácil, porque es una elección, es una experiencia que se va repitiendo mientras que vamos aprendiendo precisamente cómo gestionar este tipo de situaciones. Cuando nos damos cuenta que el duelo realmente no existe, que simplemente es una resistencia a una realidad que no aceptamos, en ese momento es como que si los duelos ya no tuvieran valor, o sea, como si ya la gente se pudiera ir, los trabajos los pudiéramos perder, no pasa nada, no hay ningún duelo. Es que carecemos de esa experiencia, esa conciencia que nos permita ver las cosas de esta forma, ¿no? Entonces, ya sabéis, mientras que haya sufrimiento, son necesarios. Así que hay que trabajar en que no haya ese sufrimiento. Ahora, una cosa, Alexandra, ¿tú crees que el problema son los duelos realmente? ¿O es el tiempo que nos pasamos en el duelo? Influye, por supuesto, porque el duelo puede ser desde un día a muchos años o a toda la vida incluso, ¿no? Pero bueno, un poco tomando el hilo de la raíz de lo que acabas de decir antes, Santi, me gustaría decir que también es importante el ver que no solamente es el tema de gestionar las emociones, sino también de resignificar lo que es la palabra amor, que también hemos hablado en algún otro momento, por ejemplo, con las cosas materiales, ¿no? Como, como el amor que nos han enseñado, lo que es la palabra amor y lo que realmente pues significa, ¿no? Porque el amor nos han enseñado que es apego, ¿no? Que es la posesión, el tener a alguien cerca, y realmente pues cuando vas caminando con el tiempo la vida te va enseñando que es todo lo contrario, que el amor es soltar, es desearle el bien a los demás aunque no estén a tu lado, ¿no? Entonces por ahí va un poco la cuestión, ¿no? Del sufrimiento también, Ok. el soltar, ¿no? La parte del soltar, de puedes soltar y sufrir lo menos posible o puedes agarrarte y sufrir toda tu vida. Mm. ¿Cómo nos cuesta, Alexandra? ¿Cómo nos cuesta soltar, de verdad? Nos aferramos con tanta fuerza sin darnos cuenta que es ese propio aferramiento el que nos produce el sufrimiento, ¿no? Qué Exacto. irónico, pero bueno, es así. Vanessa, ¿tú qué piensas? ¿El problema es tener un duelo, gestionar un duelo, o el problema es cronificarlo en el tiempo, como hacen muchas personas, que lo extienden meses, años? El problema es eso, el no saber desapegarte del dolor. Es algo que tienes que superar. Ya ha pasado, no puedes vivir siempre ahí. Lo ha hecho tu zona de confort, el sufrimiento, la tristeza. Es feliz ahí, a lo mejor la persona también, pero que hay que superarlo, ¿no? Es algo que tienes que superar, porque a lo mejor tienes ahí un círculo ahí, como yo trabajo también la sistémica, ya sabes, ¿no? Es como, bueno, estás repitiendo también patrones de la familia y tiene que estar ahí esa persona metida en su sufrimiento, en su pena, con lo fácil que es soltar y vivir y ver lo bonito y el aprendizaje de quedarte con lo bueno de lo que te ha enseñado la persona o el trabajo que se ha ido, ¿no? Y te quedas en, pobrecita de mí, todo me pasa a mí, qué pena, que se me ha muerto mi padre, que se me ha muerto mi madre, y estás ahí en la pena todo el día en la penita, en lugar de trascenderla y decir, ¿qué me está enseñando esto? ¿Qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo superar esto? ¿Cómo puedo hacerme mejor persona yo a través de esta experiencia? Y nos quedamos en el dolor y en la pena, pero porque a lo mejor es tu zona de confort. Mm. Sí, o es a lo que estás acostumbrado, ¿no? O es que hay tanta. Claro. Claro, hay tantas razones, pero yo se los comento, digo, mira, si a mí se muere tu padre y estás una semana llorando, a mí me parece maravilloso. O sea, que lo saques, que lo expreses, que lo gestiones, que lo vivas, pero una semana. O sea, no te me quedes 2 años ahí, porque entonces creo que no estamos entendiendo la experiencia. Y por supuesto que se va a repetir. Claro, Exacto. no estamos entendiendo nada. Sí, hay que gestionarlo, sí, mucho mejor gestionarlo que no hacerlo. Porque hay gente que se va a taparlo, ¿no? No, o sea, se muere su padre y los ves como si no hubiera pasado nada, tomando el café al No, día siguiente y dices, vale, ya llegará, o sea, ya llegará. Entonces sí, sácalo, pégate contra la pared, llora, grita, escribe, haz lo que quieras. Pero una vez que haya pasado un día, 2 días, una semana, un tiempo suficiente, a otra cosa. Claro, porque si no vamos acumulando, Alexandra. O sea, vamos Sí, acumulando la muerte de mi padre hace 20 años, la de mi gato hace 15, la de mi madre después, mi hermano, la pérdida del trabajo, la separación, el divorcio, y nos juntamos con una carga
de culpabilidad, responsabilidad, amargura, frustración por duelos que no hemos sabido gestionar, que no hay quien pueda con ellos. Exacto. Sí. A Yo mí en creo este caso, Santiago, como hemos comentado antes, pues lo que me enseñó esta pérdida en este caso, porque no he vivido otras pérdidas en mi vida, pues ha sido aprender a vivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno no vive realmente intensamente, el dolor también es una intensidad. Entonces, como que de alguna manera, como decía Vanessa, pues estamos en esa zona de confort victimista, porque ese dolor nos hace sentirnos vivos, ¿no? Pero desde una parte pues no muy bonita, cuando podríamos sentirnos vivos desde el amor, ¿no? Pues nos sentimos vivos desde la carencia, desde el victimismo. Mm. Claro, además yo se los digo en los talleres, me dicen, Santi, es que hay cosas que sí, sí o sí llevan duelo. Y les digo, no, no es así. Porque si fuera así, si hubieran experiencias humanas que llevaran intrínsecamente el duelo, todos lo viviríamos igual. Y sin embargo, todos conocemos civilizaciones, personas, etnias, que a lo mejor la muerte la viven de una vida de una forma súper bonita, alegre, celebran, se visten de blanco, se hinchan a comer y se hinchan a reírse. Y nosotros vamos de negro, amargados, tristes, frustrados. A ver, entonces, ¿la muerte es un duelo que hay que sufrir o es algo que hay que celebrar? Por eso es importante que expandamos un poquito la mirada y nos demos cuenta que no tiene que ver con la muerte o con la pérdida, que no viene con una carga emocional intrínseca pegada, se la ponemos nosotros, que es la buena noticia, porque si nosotros, Vanessa, somos quien se la podemos quitar, ¿o no? Sí, perfectamente. Además, es lo que has dicho, ¿no? ¿Cómo puedes tú, si se celebra en muchos países, ¿no? La muerte es como un renacer. La muerte es un renacer en muchos casos, ¿no? Es como, bueno, es un proceso, igual que nacemos, morimos y lo hemos hecho al contrario, ¿no? Hemos puesto toda la felicidad en el nacimiento y toda la pena en la muerte, cuando no debería de ser al contrario, sino que se debería de celebrar tanto los dos hechos, ¿no? Tanto el nacimiento como la muerte, porque es otro renacer diferente de alma. Pero claro, no se ve, no se estudia, no se sabe, no se trabaja, la emocionalidad y la espiritualidad no se trabaja. Entonces la gente lo toma como dolor, muerte, dolor, pena, tristeza. Ya lo asemejo a eso, nacimiento, vida, alegría, cuando es lo mismo. O sea, es lo mismo, es la misma experiencia. Lo que Bueno, pasa es que cambias de cuerpo. vale, dicen los que han estado muertos que si estuviéramos muertos alguna vez como ellos, no nos asustaría tanto pasar al otro lado. Al contrario. Exactamente. Así que es totalmente cierto, ¿no? Ahora, Alexandra, yo sé que hay mucha gente que nos está escuchando que dice, vale, me está gustando lo que estoy oyendo. O sea, yo no quiero vivir los duelos de la forma convencional, pero no sé cómo hacerlo. O sea, ¿por dónde empiezo? ¿Qué herramientas podríamos recomendar, Alexandra? Dinos una herramienta que te gustaría recomendar a la gente para que, o qué te sirvió a ti, por ejemplo, para vivir el duelo de otra forma o el próximo duelo de otra forma. Pues lo primero de todo, como siempre, es traer el aprendizaje que cada experiencia nos trae, porque siempre hay un aprendizaje y cuando entendemos ese aprendizaje, como que la experiencia se trasciende. Entonces, aprender que ha venido a traerme a mí esta pérdida de esta compañera, pues en este caso el mensaje era que viviera más la vida, ¿no? Que no haga, pues, no haga tan personal las cosas que me suceden, sino que, bueno, pues le quite tanto peso y aproveche esta vida, ¿no? Y bueno, así como recomendación, a mí me gusta mucho los rituales, ritualizar. Entonces, pues bueno, si tienen alguna pérdida, pues siempre escribir una carta a esta persona, pues ponerle una vela, hablar con ella de alguna manera, porque aunque parezca que no, nos siguen escuchando, ¿no? Y su energía está ahí. Y esto también hace que nosotros saquemos ese dolor de dentro, ¿no? Del cuerpo y lo pongamos fuera, entonces pues ahí nos ayuda a liberarnos también. Y en casos ya pues muy más fuertes, pues acudir a un terapeuta, por supuesto, ¿no? Y que le pueda ayudar a hacer un acompañamiento en el duelo. Y caray, que estamos para eso, que lo hacemos encantados, que por lo menos a mí personalmente, y yo creo que a vosotros también, ¿no? Más allá de nuestro trabajo, es lo que nos apasiona hacer, ¿no? Entonces, si no tienes las herramientas suficientes, que eso les pasa a mucha gente, para poder enfrentar ese tipo de duelos, bueno, pues acude a alguien que te ayude. O sea, eso tiene todo el sentido del mundo. Perfecto. Vanessa, ¿alguna herramienta que te gustaría recomendar para que la gente lo viva de otra forma?
Pues igual que Alessandra, yo también utilizo mucho los rituales, ¿no? El mandar una carta al ser querido que se ha ido, el ver qué aprendizaje, qué puedo yo aprender de esa muerte, qué me ha enseñado esa muerte. Hombre, si es una muerte de un familiar que ya es mayor, pues claro, te enseña que cuando llegas a una etapa de la vida mueres, ¿no? Y cuando es alguien joven, ¿qué me ha enseñado esa persona antes de morir? ¿Qué es lo que no he visto yo, que no estaba viendo, para que yo lo tenga que ver a través de la muerte de esa persona? Son experiencias, ¿no? El escribir la carta, el poner una vela, el hablarle a tu ser querido sin necesidad en una meditación, visualizarlo, verte delante de él, darle las gracias, despedirlo, ver cómo se va hacia la luz. Y es que despedirte, igual que te despides de alguien cuando se va al trabajo, pues despedirte de él y decirle que todo está bien y que todo es perfecto. Y que muchas gracias por todo lo que te dio. Pues ahí tenemos otra herramienta. A ver, yo se los digo, mira, el duelo no existe si no hay apego emocional. Es así de fácil. ¿Quieres que los duelos desaparezcan? ¿Quieres no sufrir los duelos? Trabaja con tus apegos. Pero desde el principio. ¿Que cómo se hace? Pues precisamente trabajando con eso. Me refiero, si tú, por ejemplo, sientes que estás muy apegado a tu perro por circunstancias varias, bueno, pues de vez en cuando una semanita, 2 semanitas, lo dejas por ahí, con algún vecino, con tu padre. O sea, empieza a trabajar con los apegos tan enfermizos que tienes. Porque es que de verdad que vivimos las relaciones con todo, ¿eh? No solamente con las personas, con las cosas, con los sitios, con una enfermedad de necesidad de es mío, que claro, desde ahí es muy complicado que no vivas un duelo. ¿Cómo no lo vas a vivir con ese tipo de apego emocional que tú permites que se dé? Entonces, ¿queréis que los duelos desaparezcan o sean mucho menos trágicos? Trabajar el desapego con todo. Pero bueno, cada quien que use la herramienta que quiera y si no las conoce, pues que nos llamen. Y hablando de llamarnos, Alexandra, pues vamos a hablar cuáles son nuestras herramientas, qué podemos ofrecerles para acompañarlos y dónde nos pueden contactar. Pues aquí estoy para ofrecerles mi guía, mi apoyo como coach y terapeuta holística. Holística digo porque tengo muchísimas herramientas, pero bueno, últimamente me estoy centrando más en la energética también, ya que como estoy combinando estas partes, la mental y la energética. Y pueden encontrarme en Reconexión con el Ser en Instagram. De momento es la única red social que tengo así abierta porque estoy recién dándome a conocer después de tantos años, pero bueno, pues ahí me pueden encontrar. Ok, y Alexandra, ¿cómo te gusta trabajar más? Porque hay mucha gente que a lo mejor le da pereza, no queda cerca, hay terapias que no se pueden hacer online, otras que sí. ¿A ti te da igual o cómo te gusta trabajar más? Trabajo las dos formas, Santiago, tanto presencial como online. Sí, porque además la terapia, bueno, tanto el coaching como la terapia energética, las dos pues se pueden hacer online, así es que sí, ¿Mm? Ok, ¿y ya has dado redes sociales donde quieres que te contacten? sí, de conexión con el ser y ahí estoy. Perfecto, pues ahí tenemos y quien quiera ayuda, pues obviamente que te llame, ¿vale? Perfecto, gracias, Santiago. Vanessa, pues cuéntanos esas herramientas que tienes, cómo ayudar, cómo acompañar y dónde te pueden contactar. Pues yo soy Vanessa Mariposa y soy terapéutica holística y también hago acompañamiento terapéutico. Creé el método Alas de Mariposa, Regreso a ti, acompaño procesos emocionales y vitales, también acompaño duelo, claro. Utilizo las herramientas energéticas, sistémicas y naturales, también recetas naturales como los rituales y con las plantas, fases lunares y todas esas cosas. Me pueden encontrar en Instagram, terapias barra guión bajo, Vanessa con dos S guión bajo, mariposa, y en el teléfono 622-897-666. Suelo hacer presencial y online. Presencial hago talleres y también suelo hacerlo individual. Suelo ir a casa porque la gente se siente más cómoda en su hogar y ya pues se queda con esa energía dentro de su casita y su limpieza de casita y sus cositas y se quedan muy a gusto. Y nada más, estoy en Sevilla. Es que es maravilloso, eso desde que de casa te pueden hacer la terapia, de verdad, es que no tenemos excusas, no tenemos No pueden excusas. tener excusa, no deben.
Y Pero con ¿sabes qué todo el pasa? amor del mundo le transmitimos todo nuestro amor, tanto ella como yo, con mucho cariño y en los procesos que ellos necesiten, el tiempo que necesiten, la escucha que necesiten, aquí estamos para ellos. Además, yo estoy seguro que si muchas de las personas que nos escuchan probaran una vez, repetirían. Pero tenemos tanto miedo a tantas cosas. Es que no es pereza, es que nos da miedo lo desconocido. ¿Qué me va a pasar? Me va a remover muchas cosas, me va a doler, ¿no? Va a haber una crisis emotiva. Claro, es que somos tan pequeñitos todavía, nos sentimos tan vulnerables que hasta ir a un terapeuta nuevo nos da miedo, ¿no? Pero bueno, la invitación, por supuesto, no es esa. La invitación es que acudáis, sobre todo si os hace falta ayuda. Si no, pues obviamente no, ¿no? Así que, Vanessa, quien vibre con lo que haces, pues obviamente que te contacte, ¿vale? Y antes de Muchas ir, gracias. vamos a hacer una última pregunta respecto a este tema que a mí me han hecho, porque el otro día me lo estaban diciendo, me decían, "Oye, Santi, pero entonces los duelos son una consecuencia". Y yo ahí se me ocurrió, digo, ¿los duelos son una consecuencia, Alexandra? ¿O son una elección? Pues lo mismo que antes, dependiendo del nivel de conciencia. Depende cómo se vea, pues pueden ser una consecuencia o una elección. Si ya, pues, como decías, ahora mismo al presentar lo que hacemos, nosotras también hemos pasado por ese camino. Entonces, todo este camino nos ha servido precisamente para poder elevar nuestro nivel de conciencia y poder ver las cosas de diferente manera. Entonces, nosotros también estuvimos en esa parte en la que los duelos pues, nos hacían sufrir, en la que nos costaba soltar, ¿no? Pues todo eso ya lo hemos traspasado. Y es por eso que ahora podemos, desde nuestra experiencia, ayudar a otras personas a recorrer el mismo camino y a traspasarlo, ¿no? Entonces, pues desde nosotras a lo mejor ahora mismo puede ser una lección, pero desde las personas que ahora mismo están todavía recorriendo el proceso, pues es una consecuencia todavía, ¿no? Algo Claro. así. Pues interesante, Vanessa, ¿consecuencia o elección? O ambas. Pues igual que Alessandra, coincido en todo lo que ha dicho ella, porque también depende del nivel de conciencia. Yo para llegar a donde estoy, también he tenido que pasar por terapeutas, he tenido que pasar mis procesos de duelo, o sea que yo no vengo aquí, yo ya soy terapeuta. No, perdona, que yo he tenido todo mi proceso hasta llegar aquí y sentirlo de esta forma y vivirlo de esta manera y poder transmitirlo y que la gente pueda ver, oye, que se puede pasar el duelo de otra forma y no hay que estar en la pena, que yo también he pasado esa pena, he sido la persona víctima y he estado en esa zona de confort, que no he llegado aquí por arte de magia, que Sí, ese no, no, proceso hay no. que pasarlo. Sí, lo que Todos lo sabemos, hemos tenido que pasar. sí. Lo que sabemos no lo sabemos gratis. Nos ha No, costado no, muchas vidas. Iba a decir muchos años, no, muchas vidas. A muchas ver, vidas. yo os voy a comentar, obviamente, lo que yo pienso. Para mí es totalmente una elección. Siempre es una elección. Ahora, la pregunta es, obviamente, ¿una elección consciente o una elección inconsciente? Que obviamente es inconsciente, porque conscientemente no vamos a elegir sufrir y conscientemente no nos vamos a preocupar por algo que sabemos que no sucede, que ni siquiera es real, ¿no? Entonces, claro, es una consecuencia de una elección inconsciente sobre algo que no sabemos cómo trabajar. Por eso es tan importante que los que nos estéis escuchando, si no tenéis herramientas para trabajar esos duelos, las busquéis, porque todos vamos a pasar por ahí. Cada quien que elija cómo quiere pasar. Bueno, despedimos. Vanessa Mariposa, un placer que hayas estado en un programa más con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Alexandra Coradi, un gustazo que hayas estado en un programa más y hayas compartido parte de tus experiencias. Igualmente, Santiago, muchas gracias. Y a los que nos estáis escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y recordad lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Nos vemos el programa que viene. Un abrazo a todos. Chao.